Hola familia, ¿cómo están? Muy pero muy buen domingo para todos. Buen domingo y buen Día del Padre. Excelente jornada para todos los papás que están mirando y para todas las mamás que hacen de papás. Así que muy feliz día, más allá de que podemos entrar en ese debate interminable de si es una fecha comercial o es una fecha más. La verdad no importa, hay muchos que lo están festejando, así que muy pero muy feliz día, ¿sí? A todos los papás, en especial al mío y más en especial a mí que soy papá, ¿sí? Así que gracias por estar de ese lado, gracias por entender que toda palabra es una convocatoria del Espíritu, ¿sí? Las personas muchas veces se pierden la palabra porque no entienden de qué se trata de que el Espíritu nos convoca y no que convoca a un hombre. Si convoca a un hombre, estamos complicados. Si convoca al Espíritu, es porque entendemos que tenemos algo para escuchar de su parte en función de algo que Él quiere realizar en la tierra, ¿sí? Cuando escuchamos instrucciones, todas las instrucciones, una palabra no deja de ser una instrucción, no deja de ser una señal, una advertencia, pero no advertencia en el sentido de cuidado que estás haciendo, sino, bueno, también puede serlo, pero en realidad cuando hablamos de advertencia en primer término estamos hablando de algo que advierte, y algo que advierte es algo que nos quiere informar acerca de una resolución, de algo determinado, de algo que se va a producir. Y bueno, qué bueno que podamos por medio del entendimiento de la palabra producir aquello para lo cual la palabra fue diseñada, fue enviada. Muchos a veces suelen no entender ese tipo de convocatorias o este tipo de convocatorias y bueno, y después cuando la palabra viene a pedir cuentas de por qué no la llevé a la práctica, uno suele escuchar frases como lo que pasa es que no escuché, lo que pasa es que no pude escuchar, lo que pasa es que no pude estar, y ese es el momento en el cual la palabra dice, sinceramente, yo hablé y hoy tenés este problema o tenés esta circunstancia que estás atravesando porque no estuviste cuando yo hablé. Pero como estoy convencido de que todos los que están escuchando esta palabra entienden que es una convocatoria del Espíritu, sé que la advertencia que traerá la palabra será tomada o será incorporada para tomar las decisiones que la palabra necesita que tomemos en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultades. La palabra no viene para decirnos algo a futuro, sino que nos viene a afirmar algo que ya la palabra determinó hacer en este tiempo, en esta generación y en la geografía en la cual cada uno de nosotros nos movemos. Así que, amados, gracias por entender, escuchar y aceptar la convocatoria del Espíritu para esta tarde. Yo lo que necesito, como todas las veces que el Espíritu convoca, lo que necesitamos quienes estamos de este lado, de los que están del otro lado, que esto es circunstancial. Entendemos que la responsabilidad es de todos, de que la palabra sea construida, pero hay responsabilidades diferentes según el momento, ¿sí? Si nosotros en este lugar, que de paso les digo, ya estamos abajo, ¿sí? Y esto es todo un movimiento espiritual, ya estamos en el auditorio, dejamos el estudio que habíamos armado y como ustedes ven, estamos en el auditorio como todo un movimiento que estamos efectivizando en la tierra, todo un movimiento del Espíritu. Y quiero decirles, amados, que así como hoy yo tengo la responsabilidad mayor por causa de estar frente al micrófono y frente a la cámara,
el día de mañana la responsabilidad mayor puede ser de otro, pero todos tenemos la responsabilidad de la construcción. Cuando estamos realizando tareas de remodelación en este lugar, que son las que estamos finiquitando para dejarlo en óptimas condiciones, siempre hay alguien que sabe hacer más o mejor las cosas y todos nos sujetamos bajo esa persona. Entonces, de esa manera, no es que le trasladamos la responsabilidad absoluta, pero sí nos ponemos bajo su responsabilidad porque es el que en ese momento está al frente de lo que hay que hacer. Eso es nada más ni nada menos que tener diferentes responsabilidades, ¿sí? Si estaríamos en un equipo de fútbol, la mayor responsabilidad cuando comienza el partido la tiene el que tiene la pelota en ese momento. Aunque todo el resto del equipo es necesario y tienen responsabilidades diferentes. Si se pierde la pelota, todo el resto del equipo tiene que trabajar en recuperarla o por lo menos evitar que el rival no convierta un gol. Todos tenemos responsabilidad. Cuando un delantero está cerca del arquero, la responsabilidad del arquero es que no hagan el gol. Pero todo el equipo tiene responsabilidad de llevar el partido a buen puerto. Lo mismo si fuéramos actores, lo mismo si fuéramos empleados de algún lugar. Cada vez que alguien tiene el entendimiento de que la responsabilidad es corporativa, pero que en diferentes momentos hay responsabilidades mayores de acuerdo a la tarea que se esté realizando, cuando tenemos ese entendimiento, siempre vamos a ser efectivos en la tarea que llevemos a la práctica y más cuando esa tarea es la predicación del Evangelio. Entonces, toda esta introducción es para pedirte que me levantes los niveles de demanda, ¿sí? Levantá los niveles de demanda, porque si vos levantás los niveles de demanda cada vez que escuches una predicación, el Espíritu va a levantar los niveles de oferta. Y no es que esto es un jueguito de oferta y demanda, sino que bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero hay una condición, hambre y sed. Para ser saciado yo necesito tener hambre y sed. Y no es que vamos a ser saciados porque qué lindo, se predicó lo que yo quería escuchar, sino que se predica lo que el Espíritu necesita decir, y ahí cuando nosotros hacemos sincronía con lo que el Espíritu necesita decir y trabajamos en función de eso que el Espíritu está hablando, amados, es donde empiezan a producirse los efectos de las materializaciones de la palabra en la tierra. Por eso, levantame los niveles de demanda. Sí, sé que es el Día del Padre, sé que algunos se comieron un suculento asado, otros estuvieron capaz comiéndose unas ricas pastas. No creo que hoy sea un día de ensaladita, tenés que tener mucha disciplina para que un día como hoy te comas una ensaladita. Pero si fue ensaladita, bueno, no importa. El punto central es que si por la comida o por lo que sea estamos flojitos con la atención, te voy a pedir que eleves, ¿sí? Tomate un buen café, un café bien caliente, amargo en lo posible, y con eso te vas a estar despertando, porque necesitamos que los niveles de entendimiento o de búsqueda de entendimiento de Cristo sean mayores en nosotros, ¿sí? Hay algo que Dios no puede hacer y es provocar en nosotros las ganas, ¿sí? Una vez que están las ganas, viene el querer como el hacer, pero primero tiene que haber una voluntad de ser impartido por la palabra de Dios. Si vos querés entender más a Cristo, y yo también quiero entender más a Cristo, es que necesitamos subir los niveles de demanda al Padre del entendimiento del Hijo, ¿sí? Y este es un tiempo en el cual esta generación necesita subir ante Dios niveles de demanda, ¿sí? Que nuestra demanda ante Dios no sea Señor, dame. Que cuando digamos Señor, dame, es un dame conforme a su voluntad y no un dame conforme a las necesidades del alma, ¿sí? Y necesitamos empezar a subir
determinados niveles de demanda. Y el principal nivel de demanda que tenemos que subir es el nivel de demanda de conocimiento de Cristo. Muchas personas nos preguntan, ¿cómo hago para conocer más a Cristo? ¿Cómo hago para conocer a Cristo? Y esto es, no parte de una enseñanza, aunque la enseñanza acompaña, no parte de la oración, aunque la oración es fundamental, no parte de la lectura de la Escritura, sino que, y aunque la lectura de la Escritura es tremendamente importante, parte de una demanda a Dios, ¿sí? ¿Cómo son tus oraciones? Vos y yo, ¿cómo son nuestras oraciones a la hora de la demanda? Padre, quiero conocer más a Cristo o me muero. Señor, necesito entender la vida del Hijo. Antes de demandarle, antes de pedirle a una persona que me permita conocer al Padre, yo necesito pedirle al Padre que me permita conocer con mayor exactitud al Hijo. Si sube el nivel de demanda de conocimiento del Hijo, va a subir el nivel de revelación del conocimiento del Hijo. No es lo mismo ir a preguntarle a un hombre primeramente que preguntarle primero a Dios. Si yo le pregunto primero a Dios, Dios va a poner un hombre que me dé todas las coordenadas para que yo me encuentre de la manera más exacta con el conocimiento del Hijo. Pero primero, mi demanda tiene que ser ante Dios. Yo tengo que someter el alma para que el alma conozca con mayor profundidad a Cristo. Y la voy a someter de una sola manera, que mi demanda sea primeramente a Dios. Yo necesito orar al Padre, necesito clamar al Padre para que Él me dé la posibilidad de ser más alumbrado día a día en el entendimiento del Hijo. Y eso va a producir que la revelación del Hijo se lleve a cabo en mi vida. El segundo nivel de demanda que Dios está exigiendo o que necesitamos nosotros exigirle a Dios ver en esta generación son los niveles de productividad. Necesitamos subir la demanda de productividad, de niveles de productividad. Amados, una cosa es ser operativo en la vida y otra cosa es ser productivo. Dios nos puso en esta tierra no para ser operativos toda la vida. Operativo es creer, pero a partir de ser operativo, ¿qué es alguien operativo? Alguien que le dicen que haga algo y lo hace de acuerdo a lo que le dijeron que haga, pero no mueve una coma más, no hace algo más. Y el Padre nos dijo, anden la segunda milla. Si alguno te pide la capa, dale 2. O sea, nosotros tenemos que tener un entendimiento de la productividad. Y para eso tenemos que pedirle al Padre que nos suba ese entendimiento. La demanda ante el Padre debe ser, Señor, quiero salir de ser operativo, que no está mal en un primer tiempo, en un primer momento, porque todos llegamos al Hijo siendo operativos. Conózcame, ok, acá estoy, Señor. Ahora, ¿qué sigue? Tiene que haber un nivel de demanda, de productividad. Padre, quiero ser productivo en el reino. Quiero ser productivo. Cuando hablamos de la parábola de los talentos, hablamos de alguien que sabía que a quienes él le dejaba los talentos podían ser productivos. Dice que él conocía la capacidad de cada uno. Por eso cuando el del tercer talento lo escondió, él le dijo, siervo malo y negligente. Otras versiones, siervo inútil y negligente. Podrías haber hecho productivo porque yo sé que lo podías hacer. No es que el Padre le está hablando a alguien que no le daba la capacidad, le estaba hablando a alguien que lo podía hacer. Si yo no sé cómo ser productivo, ¿y qué pasa cuando alguien no está siendo productivo? Pero voy a terminar la frase. Si yo no sé ser productivo, yo tengo que preguntarle a Dios, subirle la demanda de Señor, te demando que me enseñes a ser más productivo. Necesito ser más productivo, porque el reino, la extensión de la vida del Hijo se basa en hijos productivos y no en hijos operativos. Los hijos productivos son los que generan gobierno de Cristo en la tierra. Señor, permitime, enséñame, necesito ser cada día más productivo, porque sé que en la productividad va a estar
la manifestación de tu gobierno con mayor exactitud. Lo que no sepa, tengo que elevarle al Padre la demanda de que me lo enseñe. Y el Padre me lo enseñará de la manera que el Padre determine, ¿sí? Personas serán instruidas para instruirme. Cuando quiero ser instruido, Dios envía personas para instruirme. Lo tercero que tenemos que subir ante el Padre, y cuando digo subir ustedes me entienden, orar al Padre, Señor, hay una demanda que necesito levantar y es la demanda de generosidad. Yo necesito entender generosidad. Las personas que debaten sobre la generosidad a Dios son las personas que no quieren vivir o que no quieren que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Son los que están trabajando en contra. Y yo no quisiera ser alguien que esté trabajando en contra. Se me tiene que revelar generosidad. Tengo que entender que generosidad no es en función de algo que yo necesito. Hablaba con alguien días pasados, si la iglesia, la congregación tendría que cerrar sus puertas y tendríamos que transmitir toda la vida online, la generosidad no tiene que ser para suplir necesidades de la congregación, aunque sirve, ¿sí? Es importante, es generosidad pura y exclusivamente porque sé que lo tengo que hacer, sé que tengo que ser generoso, no porque haya que con mi generosidad pagar la luz, aunque es importante la generosidad para pagar la luz, no porque mi generosidad haga pagar el alquiler, sino porque, aunque también es importante, sino porque a través de la generosidad yo manifiesto una naturaleza. Yo manifiesto la naturaleza del Padre que dio todo lo que tenía. Estoy entendiendo que nada es mío y como nada es mío, todo lo que tengo es al servicio de lo que Dios necesita. Por eso necesito subir ante el Padre mi demanda. Padre, quiero ser más generoso. Y si yo subo la demanda de ser más generoso, ¿sabés qué va a pasar? Se cumple el principio, el proverbio que dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Mayor demanda a Dios para ser generoso, mayor posibilidad me va a dar Dios de serlo. Lo cuarto que tiene que subir como demanda es la demanda de exactitud. La demanda de exactitud. Padre, te demando que me enseñes a hacer más. Esas son las oraciones que quiere charlar Dios con nosotros. Esas son las cosas que Dios quiere hablar con nosotros. Y amado, amada, que hace 2 días que conociste el Evangelio, o haga 30 años, pero si hace 2 días, qué bueno que puedas entender esto desde el primer momento, entender cuáles son las cosas que necesita Dios, que conversemos con Él. Padre, quiero ser, te demando que me enseñes a ser más exacto a la hora de vivir el Evangelio. ¿Cómo puedo, Señor, ser más exacto? Necesito que me digas cómo ser más exacto. Ahora, amado, si vas a orar para que Dios te enseñe o que te diga cómo ser más exacto, vas a recibir respuesta según la exactitud de Dios. A veces estamos esperando que venga un ángel y nos lo diga. Nosotros tenemos que entender que ponernos al servicio de la congregación local nos hace ser más exactos en la iglesia del Señor. Y siempre habrá alguien que nos enseñe a ser más exactos. Así que si necesitas exactitud, pedísela al Padre. Es muy arrogante decir yo sé lo que tengo que hacer. Amado, nadie sabe lo que tiene que hacer, porque nadie tiene nada si no le fue dado por el Padre. Entonces, si el Padre nos permite ser exactos, y ser exacto es, hoy me toca estar sentado escuchando, pero mañana viene alguien y me dice, salí de estar sentado escuchando. Amado, quien no eleva las demandas al Padre, siempre se las va a elevar a un hombre. Siempre va a elevar demandas a un hombre. Hay personas que viven demandando cosas a los hombres y viven demandando que los hombres les presten una atención. ¿Por qué? Porque no le demandan al Padre lo que el Padre quiere escuchar. Si vos estás en una congregación y no te tienen en cuenta,
o estás dentro de un círculo y no te tienen en cuenta, tiene muchísimo que ver con cuáles son las demandas que estás elevando a Dios. Porque no hay nadie que eleve las demandas correctas a Dios y no sea tenido en cuenta por Dios para trabajar en su obra. Y lo número 5, necesitamos elevar nuestra demanda a Dios por nuestros niveles de sujeción. Yo tengo que ver cuáles son los niveles de sujeción que estoy manejando y tengo que ver si son los que Dios necesita que yo tenga. Amado, si te vas a sujetar, que sea conforme a lo que Dios necesita, conforme a la demanda de Dios. Si vas a obedecer, que sea obediencia conforme a las demandas. Muy pocas oraciones yo escucho, Padre, te quiero obedecer mejor. Y Dios va a decir, ¿me querés obedecer? Sí, ahí tenés una congregación. Y te voy a enseñar a obedecer mejor. Necesito obedecer con mayor exactitud. Que obedecer no significa estar al servicio de los caprichos de una persona. Obedecer significa estar atento a las demandas que Dios tiene con una generación. Obedecer significa que si el barco tiene que doblar, si como congregación hay que doblar, Dios grita doblemos, usa las voces que tenga que usar para decir doblemos, y toda la maquinaria del barco, todos los que están trabajando en ese barco, trabajan para que el barco doble. Si hay uno que trabaja en contra, hay un problema enorme y pueden pasar dos cosas. De acuerdo a la responsabilidad que tenga, puede hacer que todos terminemos con un accidente. O puede ser que todos lo terminemos corriendo, porque necesitamos que lo que se dijo todos hagamos de acuerdo a eso que se dijo. Si el barco tiene que doblar y uno no quiere doblar, podemos terminar en un accidente o vamos a tener que todos correr al que no quiere doblar. Y eso no es lo que Dios anhela. Pero Dios dijo a Israel, de Israel, a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. A los suyos vino, pero los suyos los dejaron afuera. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los míos me dejan afuera, me voy con los gentiles y los hago míos a partir de ahora. Amados, Dios no tiene la necesidad de casarse con ningún hombre. Por eso Él tiene un pacto hecho con su Hijo y los hombres que quieran vivir ese pacto se suman y viven conforme a ese pacto. Y ese pacto tiene regulaciones dadas por Dios. No puedo vivir el pacto que Dios hizo con el Hijo o en el pacto a la manera que a mí me parece o como yo creo que tiene que ser. Dios busca personas que eleven demandas a Él, las demandas correctas para que su vida en la tierra pueda manifestarse con la mayor intensidad y la mayor pasión que Él ha predeterminado que se manifieste. ¿Por qué? Porque sabemos que si trabajamos en función de que esa vida sea manifestada, su gobierno es expresado y todo lo que el Padre previó hacer con esta generación y en esta generación ocurrirá. Y ¿sabes qué? Aunque no la busquemos, seremos recompensados por causa de estar trabajando en lo que el Padre necesita. El Señor Jesús caminó la tierra y elevó al Padre las demandas. Él se paró y vio a las multitudes, dice la Escritura, y les tuvo compasión. Entonces elevó la demanda al Padre y le dijo, Señor, envía obreros a la mies, envía obreros porque necesitamos obreros para trabajar en esta obra de que el mundo te conozca. Él elevó la demanda al Padre. Él le hizo al Padre la demanda correcta. ¿Y sabés qué pasó? El Padre le suplió la demanda. Porque acá estamos vos y yo. Somos parte de esa demanda. Envía obreros a la mies. Acá estamos. Somos una oración respondida del Hijo que elevó una demanda al Padre. Nosotros somos la respuesta a una demanda del Hijo al Padre. Cuando sube la demanda,
sube la expresión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros subimos la demanda para que el Padre sea manifestado en la tierra, Él sube su expresión en la tierra y envía cada vez más personas para que lo manifiesten. Sube la demanda, sube la expresión, y cuando sube la expresión, sube el gobierno de Dios en la tierra. O sea que la expresión del gobierno de Dios en la tierra no será producto de la casualidad, sino que será producto de que suba nuestra demanda para que ese gobierno sea efectivo. Sube la demanda, sube la expresión, sube la expresión, sube la expansión y el gobierno de Dios en la tierra. Para que esto pase, nuestros criterios personales, nuestra propia manera de pensar tiene que ser absorbida por la vida del Hijo. Necesitamos presentar demandas concretas y correctas para que el Hijo se pueda manifestar sin detenimiento. Amado, si hay una persona que ha sido impartida de la vida del Hijo y para lo único que está en esta tierra es para que se consuma su tiempo, quiero decirle a esa persona que está trabajando en contra de aquello para lo cual fue seleccionada por Dios. No estamos para que se nos consuma el tiempo, estamos para que nuestro tiempo sea productivo. Pero para que eso pase, yo necesito que mi manera de pensar sea absorbida por la manera de pensar de Dios. Amado, dice la Escritura, Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Vino Dios y le dijo, salí de tu tierra. Y dice, salió sin saber a dónde iba. Nosotros necesitamos profundizar en el entendimiento de por qué Abraham salió sin saber a dónde iba y nosotros andamos preguntando, ¿a dónde me llevan? Por una sencilla razón. Abraham primero se aseguró de quién le estaba hablando. Si yo entiendo, si yo renuncio a mi manera de pensar para que sea concreto lo que Dios quiera hacer conmigo, yo tengo que entender que para que eso ocurra, yo tengo que ver primero que la vida de Dios es la que me quiere impulsar y no que es algo que a mí me conviene hacer. Si yo logro entender primero lo que necesita Dios efectivizar en esta tierra y después ponerme a pensar en lo que yo necesito entender o en lo que yo necesito, amado, estamos ante una generación, y si esta generación logra entender eso, estamos ante una generación de gobierno absoluto. No va a haber gobierno de la tierra que pueda con esta generación, pero para eso yo necesito que mis pensamientos sean absorbidos por la vida de Dios. Necesitamos tomar una determinación. Tenemos un Dios muy lírico. Tenemos un Dios que no lo es Él, pero nosotros tenemos un concepto de Dios muy lírico, muy amoroso, muy... ¡ay, que Dios es amor! Sí, pero es un amor que necesita ser expandido, es un amor gobernante, es un amor determinante, no es un amor idílico, un amor, oh, pobrecito, mi hijo lo seleccioné para esto, pero no lo quiere hacer, pobrecito, no importa. Amado, Dios llama y espera del otro lado, no que me digan, que le digan, bueno, si vos no me enviás o no me ponés el querer como en hacer, yo no lo hago. Amado, Dios llama y dice, determiná sin saber a dónde vas y vos vas a ver cómo vas a hacer aquello para lo cual yo te diseñé. La propuesta de Dios es, hagan demandas que me interese suplir. Esta es la propuesta de Dios para hoy. Hagan demandas que me interese suplir. Me gustaría que si estás ahí con tu familia, te juntes con tu familia y le digas a tu familia, hagan demandas que me interese suplir, que a Dios le interese suplir.
hagan demandas que a mí me interese suplir. Dice la Escritura que el Señor, si bien tenía, o mejor dicho dice la Escritura, muestra la Escritura, que el Señor, si bien tenía en la tierra, y lo tiene el Padre, ¿no?, un amor manifiesto, ¿sí? Por eso decíamos recién, Dios es amor. Dios es amor, pero nos ubica correctamente. Todo lo que la Escritura nos muestra es un Dios ubicando a los actores en el lugar correcto y en el momento indicado y de la manera exacta. Dios nunca le dice a alguien, deja de hacer algo y no hagas más nada. Dios, cuando a alguien le dice deja de hacer algo, es porque ya tiene algo para que esa persona haga en plenitud. Ese es el punto de Dios. Y a eso Dios le llama madurez. Deja de hacer lo que no te conviene porque yo tengo algo que sí te conviene y esto que sí te conviene es lo que te va a permitir vivir pleno. Y nosotros necesitamos subir esas demandas ante Dios. Señor, necesito vivir en lo que me va a hacer vivir pleno. No en lo que me va a hacer vivir como a mí me gusta, sino en lo que me va a hacer vivir pleno. Porque entre lo que me gusta y plenitud hay un abismo. Plenitud es eterno, lo que me gusta es temporal. Y hoy me gusta una cosa, mañana otra. Y eso no significa que yo viva en plenitud. Ahora, ¿cuál es la palabra clave? Hicimos toda esta introducción para ir a la palabra clave, en la cual yo tengo que meter mi cabeza en los próximos, fácil, 30 años de vida. ¿Cuál es la palabra clave que a mí me va a permitir vivir en la propuesta de las demandas correctas hacia Dios? Días pasados hablábamos sobre en esto pensad. Y hay una palabra clave que está en la Escritura y está un montón de veces en la Escritura. Y es la palabra para. P-A-R-A. Para. La palabra para es fundamental a la hora de entender cuáles son las demandas que tenemos que elevarle a Dios y cómo elevarle esas demandas. El apóstol Pablo, decíamos recién, él era claro, en esto piensen. Nosotros no nos tenemos que olvidar que actuamos según lo que pensamos y vivimos según lo que hemos pensado. O sea, actuamos y vivimos según lo que pensamos. O sea que nosotros, nuestro presente es el producto de todo lo que pensamos en el pasado. Pero hoy día, en el presente, estamos construyendo los pensamientos que me darán o no la posibilidad de vivir en plenitud en el futuro. Nosotros estamos construyendo el futuro en base a lo que decidimos pensar hoy. En esto pensemos hoy. En Cristo tenemos la posibilidad de determinar en qué pensar. Quien no está en Cristo, quien no ha sido impartido de Cristo, no tiene la posibilidad de determinar en qué pensar. Va a pensar, o aún mismo personas a las que Cristo ha sido impartido, pero determinan pensar en lo que ellos quieren, quedan bajo un sistema operativo que está ciego, que está oscuro y que está ajeno a la vida de Dios. Pero quien está en Cristo y levanta al Padre las demandas correctas, empieza a tener claridad para pensar en lo que tiene que pensar. Y pensar lo correcto no significa que me voy a dormir a la noche pensando de una manera santa, pura y digna. Estamos hablando de pensar
según Dios, utilizando la mente de Cristo. Amados, la vida que hoy tenemos que saber que es la vida que pensamos. Hoy tenemos la vida que pensamos. El tema no es la que tengo hasta hoy, sino la vida que voy a tener. Si yo quiero tener otra vida, o vivir diferente, o vivir exacto, de acuerdo a lo que Dios necesita, yo tengo que saber que estoy construyendo esa vida con mis pensamientos. La vida que hoy tengo es la que pensé, pero la vida que voy a tener es la que estoy pensando hoy. Entonces yo tengo que definir y tengo que saber algo, amados. Dios nunca se va a hacer cargo de las cosas en las que nosotros decidimos pensar. O sea, Dios no va a venir y Dios dice en esto pensad, pero nunca va a pensar por nosotros. Dios no te roba el cerebro y no me lo roba para pensar Él por mí. Él nos da la posibilidad de decidir en qué pensar. Dios no se hace cargo. No se hace cargo. Si yo tengo pensamientos que no tienen que ver con la vida de Dios y tengo una vida que no tiene que ver con la vida de Dios, es porque yo decidí pensar eso y no porque Dios haya determinado ponerme una prueba o algo para que piense mal. Dios no nos tienta. Somos tentados conforme a nuestra manera de pensar, conforme a nuestra propia manera de pensar. Dios no tienta a nadie. Dios no trae pensamientos de mal. Dice, yo tengo pensamientos de bien y pensamientos de paz sobre ustedes. No tengo pensamientos de guerra, no tengo pensamientos de enojo. Entonces, Dios nos da la posibilidad de pensar en Cristo de la manera que Él diseñó que pensemos. Pablo dijo, en esto pensad. ¿Y en qué quería decir Pablo? Pablo nos instaba, instaba a la iglesia del primer siglo y nosotros, utilizando esa correspondencia que Pablo le mandaba a ellos, podemos traerla para acá y decir, pensemos en esto, pensemos en cuestiones que tienen que ver con pensamientos inmunizados. Pongamos la cabeza en pensamientos inmunizados. Amados, tenemos que saber, lo dijimos el miércoles y hoy lo reitero, todo nuestro sistema de pensamiento está contaminado por una cultura, por una manera de pensar de nuestros antepasados. Hay toda una naturaleza que contaminó nuestros pensamientos. Todo nuestro sistema de pensamiento viene fallado de fábrica. Y hoy no voy a profundizar en esto, y en los próximos días probablemente sí, pero tenemos que entender que tenemos un pensamiento que viene de corrientes antiguas. Y es no es que pienso como antes, Enrique el Antiguo. No, amado, estoy hablando de que pienso de acuerdo a lo que el sistema milenariamente determinó que tengo que pensar en esta generación, en este tiempo. Entonces, cuando Cristo está en mí, yo puedo tener la capacidad de pensar correctamente. El Señor nos insta a no adaptarnos a los pensamientos gobernantes de este sistema presente. El Señor quiere que dejemos que la realidad deje de pensar por nosotros. Necesitamos dejar de pensar. Necesitamos pensar en pensamientos inmunizados, dejar de pensar en lo que el sistema quiere que pensemos, no es que dejes de pensar, porque mientras yo te estoy hablando vos estás pensando. Y pensar es como respirar, no hay que pedirle permiso al cerebro, piensa solo, pero yo puedo determinar si pienso esto o no pienso esto. Los corrompidos siempre van a pensar mal. Al corrompido vos le hablás de generosidad y va a pensar que me quieren sacar la plata, porque el corrompido siempre piensa mal. Y estamos en un tiempo. Estos tiempos son en los cuales el que está corrompido se va a corromper más por más que venga a una iglesia evangélica. Va a tener cada día pensamientos más corrompidos. ¿Sí? ¿Querés ver un corrompido? Escuchalo hablar. Escuchá cómo resuelve conflictos. Escuchá cómo se maneja con el resto de las personas. Escuchá y fíjate cómo se maneja respecto al propósito eterno, amados.
si se queda quieto y no hace nada para que el propósito eterno se extienda, es un corrompido. Es un corrompido. El que recibió la luz y decidió apagarla es porque tiene el pensamiento corrupto. Y este sistema está configurado para que el corrompido sea cada día más corrompido, pero el que ha sido alumbrado tenga cada día más luz. Porque los que han sido alumbrados y perseveran en la luz van a determinar pensar en lo que tiene que ver con la luz. ¿Qué nos ha hecho ignorantes para pensar? No focalizar en la palabra para. Vos decís, no focalizar en Dios. Sí, pero Dios tiene un montón de paras en la Biblia, un montón de para. No focalizar en los para de Dios nos dejó tremendamente ignorantes a la vida de Dios. Necesitamos ser inmunizados de la ignorancia que podemos llegar a tener acerca de la vida de Dios. Y esa inmunidad viene empezando a entender los para de Dios. Y no es, ¿para qué me pasó esto? No es para qué te pasó, son los para de Dios. Ignorancia, amados, siempre va a desenfocar en caos y confusión. Por eso el mundo que tenemos es porque vive en confusión, vive en un caos. La vida productiva es inmune a esa ignorancia. La vida productiva que Dios nos permitió acceder es inmune a esa ignorancia. Necesitamos claridad y vamos a orar y a hablar palabra de esta noche, porque ya es de noche. Vamos a hablar palabra en oración y en predicación. O sea que mientras estás ahí podés orar y predicar a la vez, porque y cuando digo orar y predicar es hablar la palabra de una manera efectiva, y lo podés hacer y lo puedo hacer porque el Espíritu es el que lo hace por nosotros cuando queremos claridad, cuando subimos la demanda para que la vida del Padre sea definitivamente una realidad en nosotros. Necesitamos conocer los para de Dios, nos va a sacar de la ignorancia. Amados, no es lo mismo, y acá te voy a pedir que los últimos 25 minutos, 25 minutos, me prestes toda tu atención, todo tu cerebro. Si me prestaste un pedacito hasta acá, ahora préstame todo tu cerebro. No importa cuándo veas esto, lo importante es que lo veas y que cuando lo veas tomes conciencia de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. El punto en la vida no es que algo exista, sino ¿para qué existe? O sea, no importa si algo existe o no, el tema es ¿para qué existe? El mundo que tenemos es producto de no entender que el hombre no fue puesto en esta tierra para vivir bien. O sea, el hombre está fuera de diseño porque no fue puesto en esta tierra para vivir feliz, para vivir bien. El mundo que tenemos es porque una fracción de determinada religión no entendió que la vida de Dios no es para que vivamos contentos, felices y nos vayamos cantando coritos al cielo. La vida de Dios nos fue dada con un fin, es para algo específico. Dios no da cosas o no permite acceder a cosas para que accedamos a cosas y nada más. Detrás de un acceso siempre hay un para más específico de Dios. El hombre está en esta tierra con la única finalidad, con un solo diseño. El hombre está en esta tierra para dar a conocer al Hijo de Dios. Esa es la única finalidad que tenemos en esta tierra, dar a conocer al Hijo de Dios. Ese es el ministerio a tiempo completo.
dar a conocer al Hijo. Cuando yo trabajo en esta tierra para dar a conocer al Hijo, estoy trabajando según el diseño de Dios. Amado, no se trata de existir por existir, se trata de existir para. Ese parlante que está ahí existe para que se amplifique el sonido. Este micrófono existe para trabajar en función de que el sonido salga más fiel, salga mejor. Toda esa cámara que está delante mío sirve para transmitir una imagen. O sea que exista o no es una circunstancia. El tema que es operativa, es productiva, cuando se usa para lo que fue diseñada. La salvación no llega al hombre para evitar el infierno. Eso es una añadidura. La salvación no se alcanza para poder vivir según el diseño de Dios. Y vivir según el diseño de Dios es vivir en esta tierra para dar a conocer al Hijo. Amados, todo es ineficaz si no se usa para lo que existe. Eso te explica por qué muchas veces las personas no son eficaces en la tarea que realizan o en la vida que están teniendo. Pueden tener algún tipo de acceso en algún área, pero no tienen plenitud, porque no están cumpliendo el diseño, no están funcionando para lo que fueron creadas. Todo aquello que no se usa para lo que existe es ineficaz. Ahora, todo lo que viene en la Escritura después de un para de Dios es una bomba nuclear contra la esclavitud de la ignorancia y a favor del gobierno de Cristo en la tierra. Por eso es fundamental que podamos navegar en las profundidades de los para de Dios. ¿Para qué tenés que volver a escuchar esta predicación? Para profundizar de una manera eficiente, para vivir de una manera eficiente. Si querés conocer con mayor exactitud al Señor, si alguien quiere conocer con mayor exactitud al Señor, tiene que ponerse a estudiar los para. El escaso entendimiento de para nos ha dejado con la mitad de la verdad, y la mitad de la verdad es mentira. Una verdad al 50 es una mentira al 100. Amados, no entender para nos dejó parados en lo que respecta al propósito eterno de Dios. Hay muchos para sobre los que necesitamos ser alumbrados. Muchos. La Escritura tiene, me animo a decir, cientos de para, pero yo voy a mencionar algunos muy específicos. Uno está en el capítulo 9 de Hechos 9:15, y es cuando el Señor le avisa a Pablo, o el Señor envía a Ananías a hablar con Pablo acerca de aquello para lo cual Pablo había sido designado. Y esta palabra todos tenemos que incorporarla porque tiene que ver con, si bien esto fue específico para Pablo, aplica a todos aquellos que queremos manifestar el gobierno de Dios en la tierra. Dice, pero el Señor le dijo a Ananías, en este caso, ve, porque él me es un instrumento escogido. Y ahí muchas veces se queda la cuestión evangélica. Somos escogidos, somos, ¿pero para qué?
Y entonces le dice, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Dios no se queda con que sos escogido. Ahí nos quedamos nosotros, operativo, ¿sí? El operativo se queda con que es escogido. Pero viene Dios y dice, sos escogido para. Porque todo lo demás viene a partir de un para. Yo salgo de escogido, veo el para y me muevo para ser productivo. ¿En qué? En llevar el Evangelio, el nombre de Dios en presencia de gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 13:2 nos presenta algo similar. Dice que mientras los discípulos o la iglesia del primer siglo ahí estaban orando, dice, mientras ministraban el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. No es apártenme a Bernabé y a Saulo para tenerlos apartaditos ahí que sean santitos. No, es para, ¿pero para qué? Para la obra, la de Saulo y Bernabé, para la obra que yo los llamé. Entonces, ¿qué tengo que averiguar? ¿Cuál es la obra? Pero todo sale desde el para. Hechos 22:14, Pablo relata su conversión y dice, el Dios de nuestros padres, cuando Dios le habla a través de Ananías, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. No lo designó nada más que para designarlo, es para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Efesios 1:18, Pablo está orando por los creyentes, está orando por la iglesia de Éfeso, está orando y en función de algo que tenía en su corazón, y es tremendo porque Pablo no estaba orando en función de que las personas logren algo. Pablo oraba con efectividad y con exactitud y decía, que les llene de luz los ojos del corazón. ¿Para qué querés la luz? Para que conozcan cuál es la esperanza a la que los llama. Qué inmensa es la gloria que ofrece en herencia a su pueblo. Para que conozcan cuál es la esperanza. La oración de Pablo era para que conozcan. Había algo intencional, una función en la oración de Pablo. No había más que las personas sean alumbradas, ¿pero para qué? Señor, alumbra sus ojos. ¿Pero para qué? Alumbra sus ojos para que conozcan la esperanza a la cual fueron llamados. Efesios 4:12-15 está hablando de las gracias ministeriales, de la función de las gracias ministeriales, y me encanta porque hay 4 para acá, pero todos están concadenados, uno detrás del otro, son una cadena, no sirve uno sin el otro. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué son perfeccionados los santos? Para la obra del ministerio. ¿Y qué pasa con la obra del ministerio? ¿Para qué se perfeccionan los santos para la obra del ministerio? ¿Para ser ministros? No. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿para qué se perfecciona un santo? Primero para la obra del ministerio, pero después esa obra del ministerio tiene que producir un santo que edifique el cuerpo de Cristo. El 50% hizo, perfeccionemos a los santos para el ministerio. No, para la obra del ministerio, para que ese santo que ha sido perfeccionado, que ha estado en la escuela de la obra del ministerio, ahora pase al segundo nivel, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mandame uno, diría Dios, para que edifique el cuerpo. Para que edifique el cuerpo. Amado, si hace más de 6 meses que estás en el Evangelio y no estás edificando el cuerpo, estás viviendo según tu vientre. No estás siendo funcional a la vida de Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser tu demanda? Padre,
¿Cómo hago para edificar mejor el cuerpo de Cristo? Pero sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Esto no lo voy a predicar hoy, pero quiero dejártelo. Hasta que todos lleguemos no significa que vamos a andar arriando a los que no llegan. Es hasta que todos lleguemos, es todos poniendo todo lo que hay que poner para llegar. Aunque algunos entendamos más lento, pero todos poniendo lo que hay que poner para llegar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. O sea, ¿para qué sirve el ministerio? ¿Para qué sirve el ministerio? Para edificar el cuerpo. ¿Para qué sirve el edificar el cuerpo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que porque el infierno tiene su que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Juan 3, 16 y 17 lo hemos visto hasta en las canchas de fútbol. ¿Sí? En cancha de básquet. Yo he visto algún partido de la NBA, hasta pelea de box. John 3, 16. Y acá lo he visto en canchas de Juan 3, 16. Como si eso fuera a decir algo, ¿no? La gente dice Juan 3, 16. ¿Qué me está dando? El código de la tarjeta de Banelco, no sé. Juan 3:16, la clave del Facebook, ¿qué me está dando? Amados, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Qué bueno, Padre, qué bueno que sos, me diste a tu Hijo. Sí, pero pará. Te di a mi Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios no vino al mundo en el formato de Jesús porque tenía que venir sí, bueno, qué bueno que los tengo salvo a todos. No, es para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Dios no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto parece que es inocente. Es para que sea salvo por Él. No hay otra manera de ser salvo si no es por Él. Pero no estamos hablando de salvación en función del infierno. Esa es por añadidura, esa es colateral. Estamos hablando de salvación en términos de llevar el gobierno de Dios a las naciones de la tierra. Que el gobierno de Dios se establezca. El mundo va a estar cada día peor, pero la iglesia tiene que mostrar una medida de gobierno, una medida de luz. ¿Por qué va a estar el mundo cada día peor? Para que se note cada día más, pero la iglesia no tiene que mostrar una medida baja. No podemos estar a la misma altura. Se supone que si somos luces para que nos pongan arriba de todo, es para. Primera de Pedro 2:9 dice... Esto le gusta la primera parte le encanta a los evangélicos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí a los evangélicos les encanta esa parte. Sube el ego, ¿viste? A mí nadie me toca porque soy esto, porque soy aquello. Sube el ego, sube la arrogancia, amado. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pero todo eso no sirve para nada si no entendemos la función de ser eso. Y hoy no voy a hablar de cada uno, me pasaría horas hablando de qué es real sacerdocio, de qué es linaje escogido, de qué es nación santa, de qué es pueblo adquirido por Dios, pero no es el día. Lo que sí te quiero decir que todo eso va a la basura si no entendemos el para. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es, soy esto, soy eso es un parlante, pero si no le damos la utilidad necesaria, si no le damos el para, ese parlante, lo único que puede hacer es bulto. Ese parlante lo único que va a hacer es mugre, es molestar, es estar en el lugar del paso. ¿Sí? Yo cuando iba a la cancha, no era muy santo a veces para decirle cosas a los jugadores, y una vez le grité al jugador, ¡correte que están jugando! ¿Sí?
porque uno era medio pasional, pero a veces del cielo yo puedo escuchar alguna voz. Y por eso a veces viene la advertencia. ¡Eh! Porque del cielo puedo escuchar alguna voz que está gritando, correte que están jugando. Correte que están hablando de cosas importantes y vos estás haciendo disonancia, estás haciendo un sonido extraño, estás quemando un fuego que no es el fuego de Dios. Te haces el que orás mucho, te haces el que mirás la Biblia, te haces el que cantás lindas canciones, pero estás cantando, leyendo y proclamando un fuego que no es mío. No es lo que yo necesito, lo que vos estás haciendo lo que vos querés. Sumate a lo que se necesita y no a lo que a vos te gusta. El que hace lo que quiere es que entendió la mitad, pero es para que anunciemos las virtudes de Él. Yo no entiendo esas personas que muchas veces se sacan una selfie leyendo la Biblia. No lo puedo comprender. Quizá alguien me lo pueda hacer entender. Pero ¿cómo podés tener tiempo para ponerte a sacarte una... Y ponen la Biblia ahí, y el anotador, el lápiz, ¿sí? Y la adoración ahí, todo. Y se sacan la selfie, se graban el videíto y lo suben a Facebook. Amado, que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda, porque todo eso, lo que estás haciendo, es necesidad de ser aprobado, porque no entendiste el para. Nosotros no estamos para anunciar nuestras virtudes, estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Si acá me están diciendo que es para anunciar sus virtudes, ¿de qué me tengo que ocupar? De conocer sus virtudes. Y no tanto de ver qué tan buen rey, sacerdote o nación santa soy, sino yo tengo que conocer sus virtudes, porque para eso soy eso. Juan 17. 19 a 23, acá los paras se multiplican, hay como 7. El Señor está orando al Padre por los discípulos y por los que iban a venir, o sea, por los que estaban ahí y por nosotros. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, ¿sí? Yo voy a estar maldito ahí, pero me voy a santificar a mí mismo, donde digo ahí es la cruz, para que también ellos sean santificados en la verdad. La cruz no fue para que nosotros digamos, ¡ay, qué bueno que es Dios! No, la cruz fue para que la verdad nos santifique y nosotros seamos santificados por medio de creer en la verdad. Y creer no es, yo creo en Dios, no, creer es someterme a la verdad. Santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno. ¿Dios para qué oraba? Para que sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros. Ahora, ¿cuál es la función de que sean uno, de que todos seamos uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. No somos uno para hacer lindos eventos y juntar gente. Cuando somos uno, no es en función de que nosotros seamos conocidos. Es para que el mundo crea que Dios envió al Hijo. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué les di la gloria? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. No hay gloria que venga de Dios si nosotros no trabajamos en función de ser uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Ven que cuando entiendo el para, cambia la historia de la palabrita. Los dejo de atormentar con 2 de Corintios 5. En el 15 dice, y por todos murió. Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias. No, pará. Antes de agradecerme, tenés que saber para qué morí por vos.
En realidad morí con vos, pero eso lo charlamos otro día. Y por todos murió. ¿Para qué murió? Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué viví? ¿Para qué vivimos? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero ¿por qué lo hizo pecado por nosotros? Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Amados, necesitamos entender los para de Dios. Yo te dejo con todos estos, pero vos tenés que buscar los que faltan, que son un montón. Pero, profundizá en estos. Profundizá en estos. Pero para poder profundizar en todos estos, te dejo el último. Porque el último, vamos a aprovechar que lo dice la Escritura, el último será el primero. Los últimos son los primeros. Es fundamental que entendamos este para entender el resto de todos los de Dios. ¿Querés entender la vida en Cristo? Vamos con este para. Juan 15:16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Qué lindo, el Padre nos eligió. Sí. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Y acá viene, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, para que suban la demanda, el Padre se los dé. Llegamos, en 50 minutos les expliqué por qué les dije lo de la demanda al principio. Amados, yo voy a hacer la oración correcta. El Padre nos va a dar todo lo que le demandemos si primero entendimos el para. ¿Para qué estoy acá? Para que vaya y lleve fruto. ¿Fruto de quién? De Cristo. Y ese fruto permanezca. No es, voy y le predico al almacenero y me voy. No, yo tengo que hacer un discípulo del almacenero. El fruto permanezca. Pero no, para que el fruto permanezca allá, primero el fruto tiene que permanecer acá. Si no hay fruto acá, no va a haber fruto allá. Porque una cosa es ir con un mensaje y otra cosa es ir con Cristo. Si hay fruto acá, y por eso lo que te hablé al principio, las demandas que tengo que elevar las demandas, porque esas demandas me van a hacer elevar el fruto, va a crecer más en mí, ya va a dejar de ser grano de mostaza, va a empezar a ser la vida del hijo en formato de hijo, ya no de grano de mostaza, no granito chiquitito, en formato de hijo. Mi alma va a tener más entendimiento del Hijo y voy a expresarlo y voy a poder vivir este para. Amado, Dios no nos eligió y nada más. Nos eligió para que vayamos y llevemos fruto. Ahí tiene que haber un cambio. Ese para produce un rompimiento, produce un cambio. Es lo que entendió Abraham. No me importa dónde vamos. Yo salgo sin saber a dónde voy. Porque me llamó y el que lo conozca a Él me parece fantástico, no me importa conocerlo a mí, me importa que lo conozca a Él. Y como es Dios, Dios sabe cuál es su para. Yo necesito vivir en el para de Dios. Y el para de Dios es, estoy acá, con el único motivo de llevar y dar fruto de Él. No hay otro motivo que yo tenga que hacer en esta tierra. No hay otra cosa para lo cual Dios me puso en esta tierra. No estamos para nada más que sea para dar fruto de Cristo y que ese fruto permanezca. Quien determina vivir en función de ese para, conocerá lo que es plenitud y gobierno de Dios en la tierra. Claro que eso demanda decir,
basta de mis para. Claro que eso demanda decir, basta de pensar como quiero. Amados, todos sabemos que Cristo salva, sana y libera. Pero para. No estoy hablando en neutro, para, hijo. No, ¿para qué? Cristo sana, salva y libera. ¿Para qué? Yo quiero decir con esto, no está mal pedir un milagro. El punto es que entienda el para. Milagro, bárbaro, pero el punto es que entienda el para. Porque muchos llegamos por un milagro, muchos llegamos por una demanda humana, pero yo automáticamente tengo que ser centrado en el para. Un milagro no es algo que yo pueda provocar. Hermano, tenga fe que va a venir el milagro. El milagro no se condiciona con mi fe. El milagro no tiene nada que ver mi fe con un milagro, porque yo no tengo fe personal, la fe es de Dios. No es algo que tenga que pasar porque yo desee que pase. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con el para? Ahí vamos. Amados, el milagro no tiene razón de ser por sí mismo. El milagro es para. Es un para de Dios para darse a conocer. Es Dios dándose a conocer. El milagro es para. El milagro, solucionar una situación, solucionar un conflicto, solucionar un problema. Todo es a partir de para. ¿Para qué? Para que vayan y lleven fruto. No importa cómo Dios se dio a conocer, lo que importa es para qué. El para o el milagro puede ser el comienzo del partido. El milagro, la liberación, la salvación, el impacto inicial de la salvación. Alguna movida del espíritu. Todo eso puede ser el comienzo del partido. Pero no entender ese para. Lo hice para. Los elegí para. Cuando hay un milagro de Dios sobre nuestra vida que se produce, no es para que andemos, bueno, ahora vamos a andar haciendo milagros por todos lados. No, es para. Él se da a conocer, es para. Cuando hay un milagro, es un Dios empezando a jugar el partido. Es para empezar el partido. Ahora, ¿qué ha pasado? Mucha gente, al no entender el para, se fue de la cancha y dejó al equipo con menos jugadores. O sea, empezó el partido y se fueron de la cancha porque creyeron que el punto era llegar a hacer ¡puc!, mover la pelota. Vos imaginate en lo natural un jugador, años esperando algo, llega a primera división, empieza el partido, mueve y se va. El técnico, yo me lo imagino, se agarra la cabeza, a los compañeros, ¿qué hace este loco? Y se va. Y otro hace lo mismo, y otro hace lo mismo. Es no entender que no es que lleguemos a que empiece el partido, es entender que se nos puso para salir campeones. Porque el apóstol Pablo decía, la carrera hay que ganarla. Estamos puestos para. El fin no es empezar el partido, el fin es salir campeones. Es el para. Los puse para, los elegí para que jueguen el partido. Los perfeccioné para que jueguen el partido. Los santifiqué para que jueguen el partido. Pero este partido es el primero de muchos que los van a llevar a salir campeones. Y si ustedes salen campeones, es porque yo determiné que salgan campeones. Y si ustedes salen campeones, mi gloria se va a ver en las naciones de la tierra. El fin, amados, es el para. La inmunidad de nuestros pensamientos estará en que estemos pendientes de pensar y profundizar en los para de Dios. ¿Querés que te abra el entendimiento? Ustedes que están acá, ¿quieren que se les abra el entendimiento? Profundicen en los para. ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo multimedia? ¿Para qué estoy grabando? ¿Para qué? Porque estamos siendo parte del que los puse para
que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Porque si el fruto que llevan permanece, demanden, y serán suplidos. Si están trabajando en eso, en que mi fruto sea puesto y permanezca, demanden, que van a ser suplidos. ¿Saben por qué? Porque van a demandar lo que se necesita para que el fruto se extienda y no lo que necesitan ustedes para que su vida les vaya bien. Y con esto voy a terminar. Me falta el teclado de Leo o de Vicky. A ambos les dimos franco en el día de hoy para que puedan estar en este día con sus familias. Efesios 1 está plagado de paras, y qué bueno que los podamos entender. Yo te voy a invitar a que leas Efesios 1 desde el 3 en adelante, pero yo no voy a leerlo todo, ¿sí? 1, 3 en adelante. No los voy a leer todos, yo te invito a que lo puedas leer, pero voy a leer algunos, ¿no? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda espiritual en los lugares celestiales junto con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, nos dio toda bendición en los lugares celestiales junto con Cristo, pero para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos dio todo lo que necesitábamos para que esto se produzca. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos, pero no es por medio nuestro o por como nosotros querramos de acuerdo a nuestros méritos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿para qué nos santificó? ¿Para qué nos excluyó? ¿Para qué nos guardó? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos adoptó como hijos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice: por esta causa, más adelante, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso. O sea, ¿por qué Pablo se pone a orar? ¿Por qué una autoridad espiritual se pone a orar por las personas? Porque dice: oí de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. La palabra apostólica toma otra relevancia, mira de otra manera a aquel que trabaja en la fe en el Señor y en el amor por todos los santos. Entonces dice: empecé a orar, como escuché esto de ustedes, empecé a orar, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Y para qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un corazón, acá dice espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, un corazón entendido en Cristo, alumbrando los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su poder. Amados, es tremendo cómo la gracia nos inmunizó y nos incluyó en su iglesia. Yo los invito a que lean todo Efesios 1. Hay personas que a veces me dicen: ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? A mí no me gusta leer mucho la Biblia. Claro, porque no entendiste el para. Profundizá en esto que estuvimos hablando. Te di varios versículos, te di varios fragmentos. Pero es tremendo cómo la gracia nos inmunizó de la esclavitud y nos incluyó en la iglesia.
tremendo, es porque Él quiso. Porque Él quiso. Por eso decía, los rescaté para. Nos resucitó para. Nos dio vida para que nuestra vida sea conforme a la vida de Él. Nos incluyó en su iglesia. Pero nos incluyó para. Somos su cuerpo para. Todo para que sea manifestado Él. La iglesia no es para que yo supla mis deseos de que las personas a mí me presten atención. La iglesia no es para que se suplan los caprichos de 3 o 4. La iglesia es para que Él sea dado a conocer. Somos su cuerpo para darlo a conocer. Y yo declaro que seremos una generación entendida en ese para de Dios. Para que vayamos y demos fruto en su nombre. Yo el miércoles voy a estar profundizando sobre esto y le vamos a poner, ya te aviso, Guido, mirá con qué anticipación, porque es el nombre que le iba a poner hoy, pero ya te había dado el otro, entonces el otro ya había quedado. El miércoles vamos a estar charlando sobre el poder inmunizador de una proposición. Y vamos a profundizar en el para. Pero yo quiero orar hoy. Me gustaría que podamos, lo hacemos habitualmente antes de empezar, en la oración personal, pero a mí me gustaría que de acá en adelante podamos empezar a elevar la demanda, entendiendo el para. Empecemos a elevar las demandas, que nuestras palabras de oración, nuestras palabras habladas, ¿sí?, a Dios, nuestras palabras de entendimiento, sean palabras que eleven la demanda, que eleven nuestra demanda de conocimiento de Cristo, que eleven, como decíamos, nuestra demanda de productividad, nuestra demanda de generosidad, nuestra demanda de exactitud, nuestra demanda de sujeción, pero todo a partir del entendimiento, del para lo cual fuimos puestos en esta tierra. Que podamos tener entendimiento no desde una enseñanza, sino desde el Espíritu. La enseñanza abrió una brecha, abrió un camino, abrió una manera de ver la perspectiva, abrió una perspectiva de las cosas. Ahora tiene que haber una profundidad. Amados, necesitamos elevar la demanda, porque hay muy poca demanda. Hay mucha demanda de conocimiento, pero muy poca demanda de vida, de cómo vivir yo la vida en Cristo más efectiva. Si tus palabras son ¿cómo puedo entender yo?, en lugar de ser ¿cómo puedo vivir yo?, tus palabras están equivocadas y tu oración, no digo que no será, será respondida, pero llevándote a una exactitud. Señor, ¿cómo puedo ser más efectivo? Necesito levantar mi demanda de efectividad. ¿Cómo puedo ser mejor para que el cuerpo, no mejor persona, porque eso no es de lo que se trata, cómo puedo trabajar mejor, cómo puedo ser más productivo para que el cuerpo sea más productivo? Esa tiene que ser mi oración, esa tiene que ser mi demanda. Y oro para que así sea. Y declaro que todos los que quieran vivir bajo su luz, la luz del para, vivirán bajo el gobierno y la plenitud del Hijo. Yo le doy gracias al Señor por esta noche, por esta posibilidad de llegar a todos y cada uno de ustedes. Espero que puedan profundizar, espero que se saquen las dudas, espero que si necesitan preguntar algo lo hagan. Ahí tienen un número telefónico, el 2234-976439. En ese número telefónico que es institucional, si bien lo usamos para que en estos tiempos vos puedas avisarnos de cómo participar
o mejor dicho, avisarnos de que tenés una generosidad y nosotros poder informarte de cómo participar en la misma. Y te invito a que puedas orar al Padre. Señor, ¿cuál es la demanda de generosidad para este tiempo? Yo subo una oración de mayor demanda. Demandame generosidad, Padre, porque si vos me demandás generosidad, yo sé que voy a tener los recursos para suplir esa demanda. Pero más allá de este teléfono, utilizarlo para esto, y te invito a que puedas comunicarte para que la palabra no tenga obstáculos. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo: si la verdad hoy día no llega a donde tiene que llegar, es porque la mentira ha sido mejor financiada, nada más. Pero cuando los que entienden, los para de Dios, se ponen a trabajar en función de la verdad empieza a ser financiada y derriba la oposición de la mentira donde se mueva. Pero hacé tu pregunta, proponé, provocá que nosotros podamos demandanos, que podamos tener una respuesta más certera, más exacta. Demanda primero a Dios y después hace tu pregunta. Y te vamos a estar respondiendo por los canales que lo venimos haciendo. Gracias a todos por estar ahí. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y sigamos viviendo para darlo a conocer. Paz.